Ya. Cuénteme. Bueno, el motivo de nuestra protesta es por el hecho del proyecto Nuevo Aeropuerto, que no se le ha dado cumplimiento a lo que se le prometió a la gente. ¿Qué le prometió el gobierno a ustedes, a la gente? El gobierno a nosotros nos prometió diferentes cosas para poder nosotros así iniciar supuestamente una vida mejor, porque un aeropuerto que se va a instalar en el sector de nosotros, y somos puras comunidades mapuches. ¿Ustedes están de acuerdo o en contra con del aeropuerto? Estábamos de acuerdo, pero así como ha actuado el gobierno, ya estamos prácticamente cambiándolo de bando prácticamente. ¿Y qué cosas no cumplió el gobierno con ustedes? ¿Les prometió casa, mejoramiento de caminos, vivienda? Vivienda, mejoramiento de vivienda, lo que tenían subsidio ya, o ampliación, y eso no se le ha tomado en cuenta, no se ha cumplido. ¿No se ha cumplido? No. ¿Y cuánto plazo le...? Sí, el convenio fue por 5 años ya, por eso estamos preocupados nosotros, porque el convenio es a 5 años, y el 2012 se termina el convenio. O sea que... hace como... menos de un año casi. Hace 5 años atrás se puede decir que habían firmado un convenio con el gobierno y no llegaron a ningún acuerdo. O sea, no le han cumplido lo que... No le han cumplido porque han hecho cosas, ¿ya? Pero del 100% de las cosas hay un 30% cumplido. ¿Cumplido? Claro, que nos queda un año de plazo. ¿Y ustedes van a continuar con las movilizaciones? Exactamente. Ahora, si no llegamos a acuerdo, porque mañana tenemos una reunión con el intendente, no llegamos a acuerdo, mañana, el día 11 de septiembre, nos tomamos la carretera principal. Ah, perfecto. Ya, muy amable.